Hola, bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Como siempre, nuestro abrazo cariñoso y nuestro saludo especial. El deseo de Dios es siempre cobijarnos, estar siempre a nuestro lado y satisfacer los deseos más caros, los anhelos más grandes del corazón humano. Dios conoce las circunstancias de tu vida. Dios conoce las circunstancias que han formado tu vida y quiere librarte de la desesperación y de la ruina. Nuestro estudio para hoy lleva por título Zaqueo antes y después de Cristo. Un estudio muy interesante de este personaje bíblico. Sin embargo, antes de exponer la palabra del Señor, vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora, Señor, que tu palabra va a ser expuesta, pedimos que tu Santo Espíritu pueda iluminarnos, que al abrir tu palabra, que al entrar en audiencia con el divino autor, el Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender tu palabra y que nuestro corazón pueda ser un terreno fértil, fecundo, para que tú puedas implantar tu palabra en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. María Durán tenía solamente 15 años cuando en el año 1730 fue sentenciada a estar prisionera en la Torre de la Reina. Esta cárcel queda en Sevilla, ya en el viejo continente, en España, en Europa. Obviamente, el comando militar, a través de este castigo, quería enseñarle que ella debía de cumplir todas las leyes y que tenía que cumplir y ceder a las leyes civiles y religiosas del país. Y a partir de esto, María Durán sufrió una serie de vejámenes, una serie de situaciones adversas cada vez más difíciles. Soportó estoicamente una serie de vicisitudes e inclemencia. Hoy en día diríamos con un lenguaje un poco más moderno que soportó tratos crueles, inhumanos y degradantes, para ponerlo en perspectiva con el siglo XXI. El objetivo de tenerla encarcelada era que ella cediera en su posición civil y religiosa. Sin embargo, la convicción de María era prácticamente incuestionable, era impenetrable. No se la podía hacer retroceder. Vanos fueron los esfuerzos por tratar de que desistiera de su idea. Así que mientras ella estaba presa, vientos extremadamente fríos silbaban por las aberturas, por los barrotes de aquella cárcel cuya pared tenía más o menos unos 50 centímetros de espesor. Era tanta la inclemencia que había básicamente un enjambre de mosquitos transmisores de fiebre de los pantanos allí alrededor. Es decir, el ambiente era hostil. Una inmensa humedad destruía todo lo que prácticamente podía pudrir. Había prisioneros que se retractaban. Sin embargo, María Durán permanecía incólume, permanecía inconmovible como una montaña así de firme. María Durán era una mujer
con una columna vertebral, o como lo dijera Elena de White, para decirlo en una de sus palabras, era una mujer que era leal al deber como la brújula al polo. Era leal, a pesar de todas las circunstancias que le tocó vivir. Se dice que vivió 38 años en esa cárcel infestada de gusanos y recién la soltaron a los 53 años de edad. Es decir, entró a los 15 y pasó 38 años de prisionera, saliendo a los 53 años. Sin embargo, 7 años antes de morir, María escribió una frase que nos queda para la posteridad. Dijo María: Dios nos da las preciosas verdades contenidas en la Biblia. Es importante que yo le sea fiel a Dios, que sea fiel a estas verdades y que no resulte traidora como Judas. Y yo diría, qué clara visión tenía María Durán. Yo haría una pregunta. ¿Nos hemos preocupado nosotros por presentarnos delante de Dios como personas fieles? ¿Somos en este momento fieles a Dios? ¿Hemos sido fieles en el pasado? ¿Nos proponemos ser fieles a Dios? ¿Es la fidelidad algo que está presente en nuestras vidas? Se dice que el lema de la Marina de los Estados Unidos de Norteamérica es Semper Fide. Traducido del latín sería siempre fiel. Es un hermoso lema. Sin embargo, quiero que analicemos un personaje bíblico, por demás, un personaje muy pintoresco y muy importante dentro de los evangelios. Y me refiero a Zaqueo, un personaje del Nuevo Testamento. Y para que tengamos un perfil de la vida de Zaqueo, vamos a ir al Evangelio según San Lucas. Estaremos en el capítulo 19 y estaremos analizando los primeros 10 versículos. Es donde prácticamente estará centrada nuestra meditación, nuestro estudio para el día de hoy. El título de esta porción de la Biblia se titula Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Versículo 6. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Podemos decir que esta es una gema bíblica, una joya bíblica, una porción muy importante de la Biblia. Se dice que el nombre Zaqueo significa puro. Sin embargo, podemos darnos cuenta de entrada al tener ese pequeño boceto o al tener esa vislumbre de Zaqueo, podemos llegar a la conclusión que Zaqueo no hacía honor a su nombre. Realmente la vida de Zaqueo no era consecuente con el significado de su propio nombre. Había por ahí una dicotomía entre lo que significaba su nombre y lo que realmente Zaqueo era. Se dice que Zaqueo era un hombre detestado en su pueblo, en Jericó, pues su oficio de cobrador de impuestos estaba muy mal visto. Y este oficio de cobrador de impuestos prácticamente a él lo volvía insensible a las necesidades humanas. Él estaba interesado prácticamente en enriquecerse a costa de los demás. Entonces él estaba ajeno a cualquier sensibilidad humana. Las necesidades ajenas a él lo tenían sin importancia. Le importaba poco la miseria o también el hambre ajena. Y muy por el contrario, nuestro personaje Zaqueo cada día se hacía más acaudalado, se hacía cada vez más rico, se convertía en una persona muy adinerada y por lo tanto muy influyente dentro de su pueblo. Se dice que prácticamente los cobradores de impuestos, que también se le llamaba publicano, básicamente se habían llegado a organizar tanto que habían hecho un convenio, tenían una forma a veces sutil y a veces directa de robar a las demás personas. Establecieron un convenio colectivo, podemos decirlo, para que todos los demás publicanos oprimieran a todo el pueblo, apoyándose unos con otros en prácticas cada vez más fraudulentas. En realidad, toda esta extorsión que se practicaba se hizo una costumbre muy, pero muy generalizada. Había un enriquecimiento ilícito y deshonesto. Mis amigos, si ustedes piensan que la corrupción galopante que existe hoy en día en nuestro medio es algo del siglo XX, del siglo XXI, déjeme decirle que está totalmente equivocado. La corrupción es algo, es un vicio de vieja data. Y para ponerlo en perspectiva, para que sea más entendible, dice Salomón, porque nada nuevo hay debajo del sol. Los vicios que hoy existen pueden tomar alguna forma un poco más sutil, un poco más moderna, pero siempre han existido. Siempre ha existido la lucha por el poder, siempre ha existido la lucha de clases, siempre ha existido la lucha por los puestos, siempre ha existido la corrupción galopante. Todos los vicios del ser humano siempre han existido. Solo cambian algunas formas, por decirlo de alguna manera. Se dice que un publicano era la persona que se encargaba de cobrar los impuestos para el imperio romano. Entonces, visto así, pues nuestro personaje no era una persona como que muy querido. Sin embargo, a pesar de los problemas que tenía, Zaqueo tenía una cualidad muy importante en el ser humano. Y es que Zaqueo no tenía el corazón tan endurecido como para no sentir la influencia del Espíritu Santo. Y mis hermanos, todo proceso de curación, el plan de salvación comienza
en el ser humano cuando el ser humano siente la necesidad de salvación y cuando es dócil, pero que también es receptivo a la influencia salvífica y beatífica del Espíritu Santo. Es interesante que Zaqueo no estaba tan endurecido y la influencia del Espíritu Santo iba penetrando cada vez más en su vida. Había escuchado hablar de Jesús, de ese personaje que estaba prácticamente en labios de todas las personas. Había oído hablar de que Cristo era un personaje que no pasaba por alto a ninguna persona de cualquier clase social. Había escuchado que Jesús comía con los publicanos, que comía con los ladrones, con las personas que eran descastados, con aquellas personas que eran mal vistas. Jesús era una persona que los tomaba en cuenta. Había escuchado que Jesús se dirigía a estas personas independientemente de la clase social o de la étnica. Y sabía que Jesús era un personaje muy bondadoso, pero que también era muy cortés. Así que Zaqueo sintió el deseo de vivir una vida mejor. Y como todo hebreo, por decirlo de una manera, conocía muy bien las Escrituras y estaba convencido de que él era injusto. Estaba convencido que debía de cambiar. Nuestro cambio comienza a ocurrir cuando primero reconocemos nuestra condición pecaminosa. Allí comienza el proceso de restauración en una persona. La frase que podemos resaltar aquí es la siguiente. Dice que Zaqueo quería ver a Jesús. Y como siempre ocurre en el encuentro de una persona injusta con Jesús, que es todo justo, algo bueno debe de suceder. Porque, mis amigos, la premisa es correcta. Ninguna persona que se acerca a Cristo Jesús puede permanecer igual. La influencia salvífica, la influencia bendita, la influencia de Cristo produce un cambio en la persona. Cuando tú llegas a Jesús, tú no puedes seguir siendo igual. No puedes permanecer igual. Jesús produce un cambio en la vida de las personas. La palabra del Señor da a entrever que Zaqueo reconocía algunas limitaciones que él tenía, por lo menos desde el punto de vista físico. Sin embargo, el hecho de conocer las limitaciones no nos debe de impedir ver a la persona maravillosa de Jesucristo. Y para nosotros sería algo extremadamente bueno que nosotros reconociéramos nuestras limitaciones y a pesar de todo sentir el deseo vehemente de ver a Jesús. Un antiguo himno dice así: abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía sé, Espíritu Consolador. Dice el himno: abre mis ojos a la luz. Sin embargo, siguiendo con nuestro relato, dice la Biblia que Zaqueo subió a un árbol sicómoro para verle. Vamos a leer el versículo 2. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud,
pues era pequeño de estatura. Versículo 4. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Zaqueo subió a un árbol de sicómoro para verlo. Es decir, el deseo de Zaqueo de ver a Jesús era totalmente grande, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ver a Jesús. Nosotros podríamos decir que una persona de una clase social muy grande, una persona muy distinguida, una autoridad en su pueblo, no sería bien visto tratando de hacer ese tipo de malabares para ver a Jesús. Esas personas podrían ser hasta ridiculizadas, pero a Zaqueo no le importaba nada. Zaqueo deseaba vehementemente ver a Jesús. Era todo lo que él deseaba. Dice la palabra del Señor que subió a un sicómoro. Un sicómoro también es conocido como un cabra higos, porque la apariencia del fruto de este árbol es como el higo. Entonces por eso también se llama sicómoro o cabra higos. Este árbol conocido como sicómoro era podemos decir, un pequeño arbusto. Era un árbol cuyas hojas se parecen a las hojas del manzano y el fruto se parece al higo, es decir, al fruto de la higuera. Por eso también se llamaba como cabra higo, puesto que su fruto se parecía al higo, que es el fruto de la higuera. Haciendo una descripción de este árbol, se dice que tenía unos grandes gajos bajos y daban una sombra bastante prominente. Era un árbol de una apariencia muy bonita. Se dice que estos árboles generalmente estaban a la entrada de algunas ciudades, formando así como una especie de valla antes de entrar a la ciudad. Así que en aquella calle, debajo del árbol, exactamente allí pasaba Cristo. Y probablemente alguien le debe de haber dicho a Cristo: mire hacia arriba, mire a aquel hombre. Es Zaqueo, el cobrador de impuestos. En este sentido, puedo imaginar que algunas personas de las que estaban ahí comenzaron a hacer algunas elucubraciones, comenzaron a hacer algunas críticas, más o menos tal vez de la siguiente manera: ¿dónde se ha visto subir a un árbol? ¡Qué hombre más tonto! ¿Qué tendrá ese hombre en la cabeza? Sin embargo, esas críticas o elucubraciones a Zaqueo no le importaba. Zaqueo solamente quería ver a Jesús. Zaqueo deseaba ver únicamente a Jesús. Se dice que los seres humanos, de cierta manera, estamos más propensos a hacer críticas mordaces a las personas que a investigar las razones que llevan al ser humano a comportarse de cierta manera. Es decir, somos más dados a la crítica mordaz, a la crítica impertérrita, y somos menos dados a la reflexión o a investigar qué ocurrió con esa persona. Sin embargo, mis amigos, tengo algo muy importante que decirte. Cristo no actúa en el plano como actúa el hombre. Cristo actúa de manera diferente. Y solo te pondré un pequeño ejemplo. Veamos el caso de Cristo con María Magdalena. María Magdalena había sido considerada una pecadora, una gran pecadora. Pero Cristo sabía, conocía todas las circunstancias
que habían formado su vida. Y Jesús la había librado de la desesperación y de la ruina. Jesús conocía la vida de María Magdalena. Jesús conoce tu vida. Jesús conoce cada aspecto de tu vida. Cuando tú tienes un problema, Jesús conoce tu vida. Jesús conoce todas las condiciones que están detrás de tu vida. Jesús te conoce mejor de lo que tú puedes imaginarte. Porque, mis amigos, Cristo ve el interior de las personas. Cristo examina lo profundo de nuestro corazón. Por eso dijo el salmista: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí espíritu malo o un espíritu bueno. Examíname, oh Dios. Qué hermoso, mis amigos, sería que nosotros también pudiéramos sentir la necesidad de encontrarnos con Jesús. Sería algo hermoso. Cuando Cristo vio a Zaqueo y su necesidad, le pidió que bajara de inmediato, que bajara deprisa, pues los deseos de Dios es ponerse rápidamente al lado de la criatura para satisfacer los anhelos más caros del corazón humano. Qué hermoso es Dios, que trata de satisfacer las necesidades del corazón humano. En el versículo 6 dice: entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Me gusta en extremo esa frase. Dice: y le recibió gozoso. Y es que, mis amigos, hay gozo al encontrarnos con Jesús. Hay gozo, hay un óleo de alegría. De hecho, dice la palabra del Señor que cuando Jesús fue bautizado con óleo de gozo. Y también Cristo quiere impartirnos su gozo, su alegría, que su alegría pueda impregnar en nuestros corazones. Dice que Zaqueo le recibió gozoso. Y aquí aparecen algunos verbos que nos muestran las acciones de Zaqueo. Dice que Zaqueo descendió deprisa. Zaqueo tenía prisa por ver a Jesús. Y Jesús fue a la casa de este pecador. Zaqueo tenía prisa por ver a Jesús. Zaqueo solo quería ver a Jesús. No le interesaba ninguna otra cosa. Y finalmente Zaqueo se encontró solo con Jesús en su hogar. Mis amigos, este es el mayor descubrimiento de la historia. El mayor descubrimiento de la historia no tiene que ver con el envío de los hombres a la luna, o no tiene que ver con un gran acontecimiento. El mayor descubrimiento del hombre no es haber puesto a un ser humano que diera vuelta alrededor de la tierra, o haber puesto a un hombre en la luna, ni ninguna cosa científica. El mayor descubrimiento del hombre es encontrarse con Jesús a solas y compartir momentos con el ser humano. El versículo 7 es un versículo muy significativo. Dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Como siempre, las críticas mordaces. Sin embargo, a Zaqueo no le importó esto, pues él quiere estar en el hogar. Cristo quiere estar en nuestro hogar. Cristo quiere estar en la vida y en el corazón de las criaturas, aunque la criatura sea el más vil pecador. ¡Qué hermoso! A Cristo no le importaban las críticas también. Cristo quería estar con Zaqueo, quería estar en su casa, quería estar en
su corazón. En este sentido, mis amigos, yo te pregunto, ¿es tu deseo que Cristo esté en tu corazón? ¿Estás dispuesto a darle albergue en tu vida? ¿Estás dispuesto de que Cristo pueda entrar en tu vida después de que Él toca, que pueda entrar a tu corazón, que pueda cenar contigo y que pueda hacer de tu corazón una morada permanente? ¿Realmente será ese el deseo de tu corazón? Veamos la actitud de Jesús. Jesús no critica a Zaqueo. Jesús no increpa a Zaqueo. Jesús no cuestiona a Zaqueo. Jesús no trata de ridiculizar a Zaqueo. No lo critica. Tampoco hizo observaciones en cuanto a su falta de honestidad como cobrador de impuesto. Sin embargo, por el único hecho de estar delante de un ser santo, Zaqueo fue impresionado inmediatamente con respecto a la necesidad de ser fiel primeramente a Dios y también a los hombres. Y es que, mis amigos, cuando tú y yo nos encontramos ante Cristo Jesús, inmediatamente nuestra vida comienza a transformar. Y aquello que antes amábamos, ahora comenzamos a aborrecerlo, a odiarlo. Y aquellas cosas que antes amábamos, ahora comenzamos a odiarlas. Y las cosas que antes odiábamos, ahora comenzamos a amarla. Todo porque Cristo mora en el corazón del ser humano. Apenas Zaqueo estuvo con Cristo, sintió la necesidad de ser fiel a Él y a los hombres. Dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Me gusta esta frase, entonces Zaqueo, puesto en pie. Zaqueo pudo haber estado sentado como yo lo estoy. Sin embargo, tal vez para dar mayor énfasis, para hacer algo más prominente, para dar un mayor acento, dice la palabra del Señor, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Se puso en pie quizás para hacer algo más notable su declaración. Y luego dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Qué hermoso el cambio que produce el Señor en la vida del ser humano. Es una hermosa maravilla, porque Cristo cambia, Cristo transforma, Cristo redime, Cristo salva, Cristo restaura, Cristo nos levanta, Cristo conoce nuestra condición de que somos polvo, pero también nos restaura y está siempre con nosotros. Él nos transforma. De hecho, la frase más notable del apóstol Pablo en todas sus cartas paulinas es la siguiente. La frase teológica del apóstol Pablo es en Cristo. En Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Pablo, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cuando Cristo está en nosotros, se produce un cambio para vida. Veámoslo de la siguiente manera. Cuando Cristo entra a la vida del ser humano, inmediatamente el egoísmo desaparece. Cuando Jesús entra en la vida de una persona, el orgullo se desvanece. Cuando Jesús entra en la vida de una persona, la exaltación propia desaparece. Cuando Jesús entra en la vida de una persona, ahuyenta la búsqueda excesiva o exorbitante por conseguir ganancias. Cuando Jesús entra a la vida del ser humano, todo deseo de poder
desaparece inmediatamente. Es decir, cuando Jesús entra en la vida del ser humano, se produce un arrepentimiento. Arrepentimiento, mis amigos, no es otra cosa que sentir dolor por el pecado y el abandono del mismo. En el pensamiento hebreo, eso es lo que exactamente significa arrepentimiento. Sentir un dolor tan profundo por el pecado, sentir un dolor tan grande por haber entristecido el corazón de Cristo e inmediatamente abandonar el pecado. En el pensamiento griego, arrepentimiento es metanoia y se traduce como un cambio de mente, un cambio de perspectiva. Volvemos a la famosa frase del apóstol Pablo. En Cristo. Ahora tenemos la mente de Cristo. Si estamos en Cristo, ahora tenemos su mente. Ahora tenemos un nuevo cambio de mentalidad, un nuevo paradigma, una nueva forma de ver la vida, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Finalmente, Cristo en la vida de las personas produce el abandono del pecado. Ahora podemos decir nosotros, ¿por qué Zaqueo actuó de esa manera? ¿Por qué Zaqueo actuó en la manera en que actuó? La respuesta, mis amigos, Zaqueo actuó de la forma en que actuó porque Jesús había entrado en su corazón. Jesús había entrado en su vida. Jesús había entrado en su hogar. Jesús había hecho del corazón de Zaqueo una morada permanente. Por eso Zaqueo actuaba de esa manera. Cuando Natanael vio a Jesús, Natanael le dijo, Maestro, ¿dónde moras? ¡Qué impresionante! Cuando Natanael se encontró con la persona maravillosa de Jesucristo, Natanael no solo quería tener un encuentro efímero o un encuentro casual con Jesús. Preguntó, Maestro, ¿dónde moras? El registro sagrado en San Juan, en el capítulo 1, dice que esa noche el apóstol se quedó en casa de Jesús. Amigo, tú le has preguntado a Jesús, Maestro, ¿dónde moras? ¿Quisieras tú que Jesús hiciera su morada permanente en tu corazón? ¿Es tu corazón una casa abierta para Jesús o es tu corazón insensible para Jesús? Zaqueo actuó como actuó porque Jesús había entrado a su vida. Cristo estaba presente y había producido un cambio diametralmente opuesto. Y por eso había cambiado. Es posible que quizá lo que nos falta para ser una persona diferente es que Cristo habite en nuestros corazones, porque Cristo hace una gran diferencia. Cuando el Señor Jesús entra al corazón del ser humano, se produce fidelidad. La persona es fiel a Dios. Recuerda en el caso de María Durán, cuando Cristo entra en el corazón de la persona, el ser humano se vuelve fiel a Dios. Por eso dijo Zaqueo, Señor. Recuerdan que Zaqueo hizo esta promesa estando de pie para darle mayor énfasis y dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y no es difícil imaginar que Zaqueo había robado. Prácticamente él está admitiendo que había robado en sus propias palabras. Explotaba a los pobres, pero ahora con Cristo en su corazón sintió la necesidad de ser fiel a Dios. Cuando Cristo está en nuestro corazón, se produce una vida de fidelidad. Y es exactamente lo que Dios espera de cada uno de nosotros. En términos prácticos, dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y luego dice el Señor, y probadme en esto,
a ver si no abriré las ventanas de los cielos. ¿Tienes temor de probar al Señor? El Señor te lo permite. Dice el Señor, probadme en esto. Ah, pero tú no puedes probar al Señor si no eres fiel en la devolución de los diezmos y ofrendas. Si tú eres fiel a Dios, entonces dice Dios, probadme en esto, a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Dios es maravilloso. Cuando Cristo entra en el corazón del ser humano, hay gratitud, hay libertad del pecado. Dijo Zaqueo, lo devuelvo cuadruplicado, cualquier cosa que yo hubiese robado. Jesús no le pidió categóricamente ni taxativamente a Zaqueo que devolviera todo lo que había robado, ni tampoco le estableció condiciones o precondiciones para restituir aquello que él había extorsionado o que había robado. Entonces la pregunta que surge sería la siguiente: ¿qué sucedió entonces? Sucedió que cuando Jesús entró en el corazón de Zaqueo, se produjo en él un sentido de fidelidad a Dios y una gratitud inmensa por Dios. Cristo había cambiado su mente. En este sentido, mis amigos, podemos decir que nuestras ofrendas son una prueba de gratitud a Dios. Nuestras ofrendas muestran el grado de liberalidad que hay en nuestros corazones. Nuestras ofrendas muestran qué grado de liberalidad existe en nuestra mente. Cuán grande es nuestra liberalidad por servir a Dios. Cuán grande es nuestra gratitud hacia Dios. En cambio, nuestros diezmos, la devolución de nuestros diezmos muestran cuán fieles somos al Señor. Entonces tienen ámbitos diferentes la ofrenda y también el diezmo. Zaqueo, por haber visto y sentido tan grande prueba de amor de Cristo para con él, dijo, se lo devuelvo cuadruplicado. Qué hermoso el cambio que Cristo produce en el corazón. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 9 y el versículo 7. Un versículo muy conocido, yo diría que es una gema bíblica. Dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Me fascina la expresión dador alegre. Cuando devolvemos nuestros diezmos al Señor, cuando damos nuestras ofrendas, debemos serlo o hacerlo con un corazón alegre. Dios ama al dador alegre. Esa debe ser nuestra gratitud a Dios. En este caso, devolver alegremente al Señor. Elena de White, en el libro El deseado de todas las gentes, dice lo siguiente: santidad al Señor en el diario y el libro mayor, en escrituras, recibos y letras de cambio. Es decir, santidad en todas nuestras transacciones, incluso en nuestra vida privada. Los que profesan seguir a Cristo y comercian de un modo injusto, dan un testimonio falso contra el carácter de un Dios justo y misericordioso. Todo comerciante que actúa de manera injusta está dando un mal testimonio o da un testimonio falso del carácter amante y compasivo de nuestro Dios. En el momento, mis hermanos, en el que reconocemos a Cristo como el todo de nuestras vidas, todo lo que somos,
y todo lo que poseemos nos parecerá como absolutamente nada. Cuando nos encontramos con la persona maravillosa de Jesucristo y hacemos contraste con la pecaminosidad nuestra, entonces entendemos que lo que nosotros tenemos no significa nada. Por eso dijo Pablo, yo lo he perdido todo para ganar a Cristo. Todas las cosas las tengo por basura. Lo he perdido todo por seguir la excelencia de Cristo. Cuando reconocemos a Jesús, nuestra vida no significa nada. Ningún sacrificio es grande como para no seguir a Jesús. Todo el que busca ver a Cristo y lo encuentra, no sale de su encuentro sin recibir del Señor el poder transformador para poder vencer el pecado y también su castigo. Dice la palabra del Señor que Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto este hombre es hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Mis amigos, hoy ha venido la salvación a tu vida. Hoy ha venido la salvación a tu hogar. Hoy ha venido la salvación a tu empresa. Hoy ha venido la salvación a tu país. Hoy ha venido la salvación a tu vida. Cuando tú recibes a Cristo, recibes la salvación. Cristo es la salvación. Cristo es sinónimo de vida eterna. Jesús dijo, he venido, dijo Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. La expresión aquí, ha venido, está en pasado. Ha venido la salvación a esta casa. Cristo no dijo, hay, como que estuviese hablando en tiempo presente. Porque lo que Zaqueo dijo e hizo no era precisamente un medio para su salvación, pero sí era una evidencia de que había recibido la gracia maravillosa de Jesucristo. Qué interesante cómo aquí sobresale el tema de la gracia inmerecida del Señor. Mis amigos, nosotros no hacemos absolutamente nada para alcanzar la gracia. La gracia de Cristo ya nos ha alcanzado y nos ha transformado. Simplemente lo que realizamos lo hacemos porque ya fuimos alcanzados por la gracia maravillosa de Jesús. Fuimos alcanzados por su ofertorio de salvación, por su regalo, por su ofertorio de gracia. Cuando Cristo viene al corazón, la salvación viene al alma, porque Cristo es la salvación. Finalmente, mis amigos, quiero terminar diciéndote lo siguiente. Cuando Cristo entró en la vida de Zaqueo, Zaqueo fue transformado en un nuevo hombre. Fue transformado completamente. Y Cristo en nosotros, mis amigos, es certeza de salvación. Dejemos que Cristo entre a nuestro corazón para que nuestro corazón sea transformado a su imagen y semejanza. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por que nos has dicho en tu palabra que cuando tú entras en la vida de una persona, traes gozo, traes gratitud, traes fidelidad y traes finalmente salvación. Señor, te aceptamos en nuestro corazón, que nuestro corazón pueda ser un terreno fértil para que tú puedas estar con nosotros, que puedas hacer en nuestra vida una morada permanente. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga y te guarde grandemente, es mi deseo y oración en esta ocasión.
Jesús, tú eres mi cantar, tú eres la senda más hermosa por donde yo quiero caminar. Jesús, tú eres primavera que hace todo florecer. Tú eres la llama que me alumbra y hace brillar todo mi ser. Jesús, tú eres melodía, la voz, el canto y la emoción. Tú eres la fuerza que me inspira, el canto aunque haya aflicción. Jesús, tú eres la esperanza que da la paz al corazón. Jesús, tú eres la energía que mueve la vida a la acción. Jesús, tú eres mi camino, verdad, vida y salvación. Jesús, tú eres mi victoria, motivo de mi adoración. Jesús, mi Salvador querido, a ti dedico mi vivir. Tú eres siempre mi sustento. Jesús, tú eres todo en mí.